está en arena movediza, porque hermanos, esta es la columna vertebral de todo el cristiano. Y ojalá que podamos entender, hermanos, esta doctrina tan preciosa, la seguridad absoluta de la salvación. Leamos antifonalmente, hermanos, del versículo 1 al 10, así como están sentados. Antifonalmente, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Están muy sacros leyendo la Biblia, hermano. Despacito la leen, dele más fuerza. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios bendiga su palabra. Estábamos hablando, hermanos, el domingo pasado o antepasado sobre cuál es la característica del hombre en la actualidad. Decíamos, número 1, el hombre está condenado eternamente y para siempre. Amén. Lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, por ser pecador, está condenado eternamente y para siempre. Decíamos también que el hombre es hijo de Satanás. No importa en qué religión esté, no importa cuál sea su estrato social, la palabra del Señor anuncia que el hombre es hijo de Satanás. En Juan 8:44 Jesucristo fue claro con un grupo religioso, le dijo, vuestro padre es el diablo. Ese cuentecito de que todos somos hijos de Dios, ya ni los pequeñitos lo creen. Realmente creación es una cosa y llegar a ser hijo de Dios es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Miren, nosotros somos creación de Dios, pero también somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces dígame, hermano, ¿o sigue siendo creación de Dios? Y esas son las características generales que nosotros tenemos a la luz de la palabra del Señor. Pero yo quiero compartir en esta mañana cuál es la condición del hombre en la actualidad, o cuáles son las otras características que el hombre tiene en la actualidad. Y aquí en Efesios capítulo 2 vamos a darle un análisis a ese pasaje someramente, porque la palabra del Señor nos da unas situaciones tan terribles que se presentan en el ser humano. Mire, número 1, en el capítulo 2, versículo 1, la Biblia anuncia de que el ser humano está muerto. Ahora, se entiende muerto espiritualmente. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dijo a Adán, de todos los árboles pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. El día que de él coman, ¿cuál es la sentencia? Van a morir. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, ¿murieron inmediatamente? No, pero físicamente no murieron, pero espiritualmente sí hubo una separación. La palabra muerte quiere decir separación, lo hemos dicho, hermanos. Esta expresión de muerte sencillamente significa o quiere decir separación. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios los echó fuera del huerto del Edén. Hubo una separación. Ya no había una relación armoniosa e íntima. Ya no había aquella amistad que existía antes del pecado. Y cada vez que ustedes y yo como cristianos pecamos, hay una muerte también, hermanos.
Hay separación. Nos separamos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice Isaías 59:2. Dice que Dios... Abran la Biblia mejor, hermanos. Ábranla, por favor. Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice la Biblia que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Esa es la realidad. Y cada vez que usted y yo pecamos, y aún el género humano que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, hay una separación, y esa separación la hace el pecado. ¿Qué dice Isaías 59:2? ¿Quién lo quiere leer, hermano? Por favor, si lo leen. Mire, esa es la condición actual del ser humano. ¿Sí, hermano Gilberto? 59:2. Gracias, hermano. Hay una separación ahí, ¿cierto, verdad, hermanos? El hombre sin Dios o el pecador en términos general está muerto espiritualmente. Mire, usted invita a un inconverso a la casa del Señor, le dice que aburrido, que cansado, porque para esto él es insensible. ¿Cuáles son las características de un cadáver? Alguien que ya se murió. Usted lo pincha, puede sentir, ¡ay! ¿Ah? Está insensible. Esa es la verdad. Y el ser humano sin Dios, sin fe y sin esperanza está insensibilizado a las cosas espirituales. Claro que él disfruta del pecado, claro que él disfruta de todo lo que este mundo le ofrece, pero las cosas espirituales él está insensibilizado. Está muerto. No le interesan las cosas espirituales. No le interesa venir a la casa del Señor. Y es un lío ahora, en estos últimos tiempos, tratar de traer a una persona a la casa del Señor. Es difícil, ¿no? Es bien difícil. La palabra del Señor dice que el hombre, su condición en la actualidad, está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la condición, hermano. Y con eso es que estamos batallando. Cada vez que nosotros vamos a las calles a evangelizar, estamos tratando con un muerto espiritualmente. ¿Por qué creen ustedes que hay gente que no nos recibe? Porque están muertos, están insensibles. Y aunque le expongamos las verdades eternas, ellos están insensibilizados. No perciben las cosas espirituales. Otra situación, en el versículo 2. Ellos viven de acuerdo a las corrientes de este mundo. Dice el versículo 2. Claro, Pablo está hablando de la iglesia de Éfeso cuando eran antes, no. Pero esta es la vida actual del pecador. Dice, siguiendo la corriente de este. La gente sigue la corriente. Como el mundo está girando, ellos giran en la actualidad. El mundo modifica las acciones del ser humano, es la verdad. Y la gente o el mundo está cambiando, la gente está cambiando. Donde gira el mundo, la gente está girando. Es la verdad, hermanos. Y esto era lo que nosotros hacíamos antes. Si retraemos un poquito la memoria, si retraemos un poquito el pasado, aunque no es correcto bíblicamente hablando, nos damos cuenta que nosotros nos dejábamos conducir por lo que se hace allá afuera. Claro, venimos a Cristo y las cosas han cambiado y están cambiando para la honra y la gloria de Dios. Eso es interesante. Versículo 3. Versículo 3, hermanos. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y aquí hay una trilogía que nos presenta la palabra de Dios. En la corriente de este mundo, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos? Fíjense ustedes que ahí se presenta, número 1, los deseos de la carne. Te decía la carne, échate un trago y ahí va el traguito a tuto. Te salía una invitación para irte a acostar con alguien, pues ahí va. Hablo de los varones, ¿verdad? Las mujeres son más
fueron más recatadas. Los deseos de la carne, esos que batallan con esos deseos tan tremendos que se nos vienen todavía en la actualidad, porque no olviden, la naturaleza pecaminosa todavía cabalga y está dentro de nuestra vida, dándonos problemas, dándonos lata. Esta era la corriente del mundo que nosotros seguíamos. Aunque de pronto los hermanos se desvían en la actualidad, nos echan sus traguitos por ahí. Algunos hermanos se echan sus traguitos todavía. Todavía no han entendido que ya están muertos en la cruz del Calvario. Algunos todavía siguen cediendo las tentaciones de la carne. Cuando se habla, bueno, vamos a Gálatas capítulo 5, hermanos, por favor, Gálatas capítulo 5, para que ustedes vean cuáles son las obras de la carne. Y entendamos esa expresión, siguiendo los deseos de la carne. Esto es lo que nosotros éramos antes, hermanos. Se supone, se entiende que esto ya no tiene que verse en nuestras vidas. Se supone, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 20, versículo 21. Estas son partes de las obras de la carne y son cosas que ya no deben de estar en la vida del pueblo de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne que son, hermanos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los deseos de la carne batallan para ir a hacer esto, pelean para ir a hacer esto. Y gracias al Señor que nosotros tenemos una fuerza capaz que nos ayuda a mantenernos incólume. Pero el inconverso no, hermanos, el inconverso poco le importa. Y esto era lo que nosotros hacíamos antes de venir a Jesucristo. Seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos bajo las normas de este mundo, los deseos de la carne. Te invitaban a una fiestecita, te ibas a la fiesta. Te invitaban a un traguito, si vas al traguito. Te invitaban a un cigarrito, vas a la locomotora. Te invitaban a cosas incorrectas y todo el mundo iba por ahí, porque andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Yo creo que hay que entenderle al inconverso, hermano, hay que entenderlo. Cuando el inconverso es duro, solamente piensa en usted era una persona dura. ¿O fue fácil para entregarle la vida a Cristo? ¿Cuántas veces usted tuvo que pensar, la tengo que dejar la queridita que tengo, o la sucursal que tengo por ahí? Tengo que dejar el cigarrito, tengo que dejar mis traguitos, tengo que dejar todo. Y usted muchas veces se portó renuentemente a entregarle la vida a Cristo. Gracias al Señor que entendió que hay que entregarle la vida a Cristo. Pero esta es la condición actual de todos los pecadores. Yo no me asusto cuando el vecino anda haciendo y deshaciendo. Yo no me asusto cuando la sociedad allá secular está destruyéndose a sí mismo. Es que están siguiendo la corriente del mundo. Por eso dice el Señor en 1 Juan 2:15, no amen al mundo. No amen al mundo, dice la palabra del Señor. Y hay hermanos que no entendemos que estamos en este mundo, no con el complejo de los barraquitos. ¿Ustedes saben qué es un barraquito, verdad? ¿Sí? Los cerditos, pues, hermanos. Los cerditos. Te agarra un cerdito, lo baña, suéltalo un ratito, va para allá de nuevo. Estamos en este mundo, hermanos, no para disfrutar de este mundo, es para dedicar nuestra vida a Dios y a su servicio, para poner en alto el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay hermanos que se olvidan que son ovejas y creen que son chanchitos y se van al lodo de nuevo. Las ovejas no les gusta el lodo, hermano. El chanchito sí le gusta el lodo. Yo creo que aquí hay solo ovejitas, ¿verdad, hermano? No hay barraquitos por aquí, ¿verdad? Ojalá. Vuelva a Efesios capítulo 2, hermano, porque estoy sacando una listita de las corrientes de este mundo.
Ese va a vivir bajo la norma y la filosofía de este mundo. Estoy, hermanos, diagnosticando bíblicamente lo que antes éramos nosotros. Y esto era la parte más dura, vivir bajo la corriente de este mundo. Y dice la palabra del Señor, no solamente vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, sino que hay otro problema que está por ahí. Dice que vivíamos bajo los pensamientos, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Otra situación que plantea la palabra del Señor, que antes vivíamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Yo creo sencillamente, hermanos, que esto es vivir de acuerdo a la razón de cada uno de nosotros. Hay una palabrita que los hermanos utilizamos y la gente dice, los cristianos dicen, yo creo que esto no es pecado. Y esa expresión cabalga en la vida de muchos de nosotros. Yo creo que eso no es pecado. Y cada vez que queremos defender el pecado, es que yo creo que esto no es pecado. Y sencillamente, hermano, estoy razonando. Estoy tratando que mi pensamiento conduzca mi vida y no lo que dice la palabra del Señor. Y la gente allá afuera, hermanos, vive bajo sus propios razonamientos, vive bajo sus propios pensamientos, vive bajo sus propios planteamientos, no bajo lo que dice la palabra del Señor. Y tienen razón. El lío es que venimos al pueblo de Dios y el pueblo de Dios vive de acuerdo a como ellos creen conveniente. En Isaías hay un versículo que dice que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y le dicen los hermanos al pastor, pero pastor, ¿qué malo tiene esto? A ver, ¿qué malo tiene? Yo creo, mis hermanos, que si la Biblia nos da luz y nos indica que esto es incorrecto, tendrá que ser incorrecto hoy, mañana, pasado mañana y hasta que Cristo venga. En Hebreos 13:8 dice la palabra del Señor, Cristo es el mismo ayer, Cristo es el mismo hoy, Cristo es el mismo siempre. Yo no debo de minimizar lo que dice la palabra del Señor. A veces nos creemos más sabios de lo que dice la palabra del Señor. Muchos en la actualidad viven bajo sus propios pensamientos. Cristianos metidos de aquí para allá, metidos en el mundo, metidos en su manera de vivir, de practicar, y qué sé yo, de conceptos de la vida. Hermanos, tenemos la palabra del Señor. Si usted y yo ya somos lavados y comprados por la sangre del Cordero, tenemos que vivir bajo lo que dice la palabra del Señor. Esto era seguir la corriente del mundo, vivir bajo los deseos de esta carne. Esta carne me pide algo, le doy. Esta carne me dice que haga lo otro, le cedo. Y vivir bajo nuestros propios pensamientos. Yo creo que nuestros pensamientos y nuestras vidas están regulados. Amén. Está bien que el inconverso viva como él quiera. Mire, es ilógico, hermanos, que yo veo matrimonios, veo mujeres ahí en las calles, mujeres casadas, semidesnudas. Y bajo el pensamiento de ellas van bien. ¿Eso no es cierto? Y usted ve al hombre o al marido o al querido, como usted quiera llamarlo, al esposo, miro que acompaña a su mujer y semidesnuda, ofertándola en la vida, pero para el hombre se siente bien. Ese es bajo su propio pensamiento. Pero cuando uno viene al Cristo de la gloria, cuando uno viene a la luz, que es Cristo Jesús, las cosas cambian porque hay un modelo establecido y esta es la palabra de Dios. Esto éramos nosotros, hermanos, muertos espiritualmente, y hablábamos de las 3 muertes el domingo, uno de estos domingos, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Si la gente practica eso, entonces yo tengo que hacerlo. Si la gente sigue haciendo esto, yo tengo que hacerlo. Hermanos, esto es lo que hacíamos. Ahora, vivir bajo nuestros propios pensamientos, el raciocinio, eso es antibíblico. No hay vuelta de hoja. Esto éramos nosotros. Pero una vez que venimos a Cristo, las cosas cambiaron. Amén.
Sobre todo lo más terrible de un pecador, hermanos, que al morir tiene que irse al infierno. Eso es lo más devastador para mí. El saber que él puede disfrutar de la vida, él puede hacer y deshacer, pero que su triste fin, la película final de su vida, tendrá que pasarla eternamente y para siempre en el infierno. Por eso fue que Dios envió a su Hijo amado a la cruz del Calvario, para rescatar a toda una creación que va rumbo al indecible castigo y sufrimiento eterno del infierno. De ahí nos sacó el Señor, hermano. Por esa razón vino Jesucristo. Y gracias a Dios porque Él nos dio la oportunidad de ofrendar nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier persona para obtener la salvación y la vida eterna que Cristo ofrece? Estos son conceptos que ustedes ya lo saben, hermano. Para que una persona pueda ser salvo, sencillamente tiene que llenar dos requisitos para mí. Lucas 13, por favor, 3 y 5. El primer requisito que la persona tiene que llenar para ser salvo, ya mostramos cuál es la condición, cuáles son las características, por lo menos mínimas, pero mostramos la condición y las características de cualquier pecador, no importa dónde esté metido, no importa si se cree bueno o malo, no importa, hermano, pecador es pecador, dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son los requisitos que la gente tiene que llenar para obtener esa salvación y vida eterna que Cristo ofrece? Bueno, número 1, tiene que arrepentirse. Dice Lucas 13, 3 y 5, si no os arrepentís. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Todos pereceréis igualmente. Y vuelve a añadir en el versículo 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La doctrina del arrepentimiento es una doctrina tan importante para ser salvo, mis hermanos. ¿Habrá alguna diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Judas se arrepintió o sintió remordimiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Judas se arrepintió o tuvo remordimiento? ¿Qué tuvo? Hermano Félix Manuel, ¿qué tuvo Judas? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Remordimiento. Dice la Biblia que Judas se arrepintió, hermano Daniel. Lo dice la Biblia. Abran la Biblia, por favor. Vamos. Uno de los primeros requisitos que el ser humano tiene que llenar es arrepentirse. Ese es el sendero, hermanos, para encontrar salvación y vida eterna. Mateo capítulo 27. Ahora, en la Biblia aparece esa expresión arrepentido, pero déjenme explicarle lo que significa o lo que involucra el verdadero arrepentimiento. Lo que pasó es que Judas no llenó uno de los requisitos para sufrir el verdadero arrepentimiento. Pero la Biblia dice que Judas se arrepintió. Dice Mateo 27, el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué dice la Biblia? Devolvió arrepentido, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo es posible que un arrepentido se vaya al infierno? Entonces no fue un arrepentimiento verdadero. Y esto es lo que sucede en nuestras iglesias, hermanos. Personas que vienen al templo sufren no un verdadero arrepentimiento, un remordimiento en sus vidas. Y ese no vale, no produce salvación y vida eterna. El arrepentimiento verdadero involucra tres cosas, hermanos. Mire, hay hermanos que pecamos y todos los días pecamos, ¿cierto, verdad? ¿Cuántos no han pecado en esta mañana? Sí. Todos, hermanos, pecamos. Es la verdad. Y saben que el arrepentimiento tiene que mostrar evidencias. Tienen que dar evidencias. Hay hermanos que se echan un trago
le piden perdón al Señor, pero la otra semana se lo vuelven a echar. Ese no es arrepentimiento. Sufrió un remordimiento, nada más. Le remordió la conciencia. Y más si alguien lo vio, ese hombre se siente mal, pero es remordimiento. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, ese trago nunca más volverá a su vida. Porque hubo un arrepentimiento genuino. Y esto es lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Remordimiento, pero no arrepentimiento. Y el día que el pueblo de Dios comience a arrepentirse, como lo dice la palabra del Señor, los cambios tendrán que verse en cada uno de nosotros. Miren, se lo voy a ilustrar. ¿Es pecado dejar de asistir a la casa del Señor? ¿Es pecado dejar de asistir a la casa del Señor? Sí, claro que es pecado. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Pero a pesar de que es pecado, muchos hermanos se ausentan de la casa del Señor y vienen cuando ellos creen conveniente. Es la verdad. Si hubiera un arrepentimiento genuino en sus vidas, dejaron de estar haciendo eso y vinieran fielmente a la casa del Señor. Ese es sufrir un verdadero arrepentimiento. ¿Sí lo entienden, hermanos? Es para que entendamos que en la iglesia lo que tenemos son hermanos que sienten remordimiento nada más. Porque si hubiese un arrepentimiento genuino, siempre estarían en la casa del Señor. Ya se me pusieron serios, ¿verdad? Ok, lo que involucra el verdadero arrepentimiento. Número 1, el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente. Voy a pensar de una manera muy diferente. Número 2, es un cambio de sentimientos. Y anote esto, hermano, porque esto es el verdadero arrepentimiento. La doctrina que me lleva, me conduce a los pies del Señor Jesucristo, es el arrepentirme. Y el que no se arrepiente, la Biblia es bien claro, va a perecer. Número 3, un cambio de propósitos. Fíjense ustedes que Judas sufrió un cambio de mente. ¿Qué dijo Judas? He entregado sangre inocente. Tuvo un cambio de mente, pero también sus sentimientos fueron golpeados, cambió de sentimientos. Él haber dicho, no es justo que yo haya entregado a Cristo. Tuvo un cambio de propósitos. Pero vea usted que el cambio de propósito tiene 3 incisos, y si no se llenan estos incisos, número 1, confesar los pecados a Dios. ¿A quién le confesó Judas sus pecados? ¿A quién le confesó Judas sus pecados? Al sacerdote. Fue donde los sacerdotes, dice, y devolvió arrepentido las monedas. Equivocó la dirección, el arrepentimiento era con Cristo Jesús. Él lo que tenía que haber hecho es ir donde estaba Cristo Jesús. E independientemente que lo estaban injuriando, golpeando, era Cristo la dirección correcta. 2, darle media vuelta al pecado. En las leyes de tránsito en este país no se puede dar media vuelta, hermano Gilberto. Si nos ve un policía, nos multa. En la ley del tránsito celestial sí puedes dar media vuelta. Tienes que dar media vuelta. Hay personas que dicen haber aceptado a Cristo y dan una vuelta entera. ¿Qué sucede? Vuelven a estar con la misma dirección hacia el pecado. A esto se le llama, hermanos, la conversión genuina. Si yo iba rumbo al pecado, le doy la vuelta o la espalda al pecado y comienzo a vivir una vida diferente, como yo antes la tenía. Pero todavía tenemos hermanos que tienen caracteres odiosos. No han cambiado, las mujeres se siguen quejando, los hijos se siguen quejando. Y supuestamente ya aceptaron a Cristo, supuestamente. Pero deben y debemos de demostrar nuestro arrepentimiento cambiando. Hermanos, con prácticas pecaminosas a escondidas, porque a esta altura pues nadie anda haciendo la cosa a luz del día. El que anda de bandidito anda buscando las tinieblas y la oscuridad. Pero hay un Dios que cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve.
Y número 3, hermanos, allegarme a Dios. Cuando alguien nos habló de Jesucristo, cuando alguien nos dijo cuál era nuestra condición, hermanos, que íbamos rumbo al infierno, entonces el Espíritu Santo obró en nuestra vida y produjo el que nosotros nos arrepintiéramos, un cambio de mente, un cambio de sentimiento, un cambio de propósito, pero en este aspecto le confesamos nuestros pecados a Dios. Juan 1:8 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tengo que cambiar el estilo de vida, hermanos. Hay gente que quiere, tiene que haber un estilo de vida diferente en aquellos que se han arrepentido. Esta es la conversión, hermanos. Aquí es donde uno tiene que manifestar que su decisión por Cristo es cierta, es correcta, ha sido con toda sinceridad. Y aquí podemos añadirle lo que dice 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? El guarito tiene que irse al diablo, de donde viene. El practicar el sexo entre los jóvenes fuera de matrimonio, o los casados y las casadas, eso tiene que haberse terminado de una vez y para siempre, ¿no? El fumar tiene que desaparecer de una vez y para siempre. El bailar tiene que haber desaparecido una vez y para siempre. Las malas palabras, hay hermanos que son todavía, pero bien soeces para hablar. Maldicen a la mujer, maldicen a los chavalos y maldicen a todo el mundo. La manera de vestir tiene que cambiar, mi hermano. ¿Cómo se vestía usted antes? Según la corriente de este mundo. ¿Y cómo se viste este mundo en la actualidad? Usted puede contemplarlo allá afuera. Desastrosamente. Y una vez que yo sufro el verdadero arrepentimiento, hay un cambio para mi vida. Yo tengo que demostrar mi entrega a Jesucristo. Tengo que manifestar que me he arrepentido de todas las cosas que son incorrectas delante de la presencia del Señor. El problema es que a estas alturas hay hermanos que siguen la corriente de sus pensamientos. Es que yo creo que eso no es pecado. Es que yo creo que la iglesia son muy extremistas, ¿no? El pastor está muy cuadrado, dicen los hermanos. Ese fue al extremo totalmente. Hermanos, la Biblia es la Biblia y seguirá siendo la Biblia. El evangelio que Cristo predicó es 100% puro. Y tiene que seguirse predicando 100% puro. Y tiene que vivirse 100% su pureza. Que queremos negociar con el Señor Jesucristo y no hay negociación. Aquí es, dijo el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje de mandar en su vida y yo voy a gobernar tu vida. Pero es que esto no es malo. Y algunos dicen, pero pastor, si en las otras iglesias lo permiten, ¿por qué aquí no? Bueno, porque aquí queremos una iglesia santa. Queremos una iglesia bibliocéntrica. Queremos una iglesia que realmente haya sufrido el arrepentimiento que establece la palabra del Señor. Eso es todo. Ahora, si usted no está cambiando, si usted una vez que aceptó a Cristo no ha cambiado, mi hermano, déjame decirle con todo el respeto, es remordimiento el que usted ha tenido. Y ese fue el problema de Judita, ¿no? Por eso se fue al infierno, por su remordimiento o no por su arrepentimiento. Se me escapaba esto de confesar los pecados a Dios, hermano. Abran la Biblia en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Va junto, hermanos. Esta es la doctrina importante, una de las doctrinas importantes para la salvación, para ser salvo. Hay que arrepentirse, mi hermano.
Yo no sé si mi papá le ha comentado o yo les he comentado a ustedes en este año que he estado aquí, de que hubo un pastor de nuestra organización, de nuestra misión bautista internacional, estando al frente de una obra, siendo estudiante bíblico, se dio cuenta en el tercer año que no había aceptado a Jesucristo como lo dice la palabra del Señor. ¿Qué me dicen? Y en el tercer año, ese muchacho que estaba al frente de una iglesia nuestra, aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Se había dado cuenta que no había sufrido el verdadero arrepentimiento. Y hermanos, esta historia se sigue dando en la actualidad. Muchos jóvenes en el Instituto Bíblico, de pronto en los seminarios que impartimos, entregan sus vidas a Cristo Jesús porque se han dado cuenta que no es cierto. Y hay hermanos que a mí me han dicho en la iglesia, hermano entre comillas, pastor, yo no sé por qué no puedo cambiar. Posiblemente es que no ha sufrido un verdadero arrepentimiento. Alguien dijo por allá, hermanos, que en el cielo vamos a llevar sorpresas de sorpresas de sorpresas. Aquel hermano que siempre venía al templo no lo va a saber. Y al que nunca venía, en el último momento abordó el avión, el jet del Evangelio, y lo encontramos en el cielo. El cristianismo debe de demostrarse. Este no es asunto, mi hermano, de que yo voy a vivir como quiera, que yo voy a vivir de acuerdo a la corriente de este mundo. Olvídese de eso. Nadie cree en su estilo de vida, o nadie cree en su evangelio con el estilo de vida de acuerdo a su pensamiento. Aquí está la Biblia. Hay hermanos que son bandiditos. No, dice que eso está en el Antiguo Testamento, pastor. Y se olvidan lo que dijo Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir. Es interesante lo que dice la palabra del Señor. ¿Esta es la palabra del Señor, hermano? ¿Realmente usted se ha arrepentido? Yo creo que todos necesitamos poner la barba, aunque no tengamos barba en remojo. Proverbios capítulo 28, versículo 13, por favor, hermanos. En cuanto a la confesión, no quería obviar eso, hermanos. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Versículo 13. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, aquí está la parte pertinente. Mas el que los confiesa, el confesar mis pecados lleva un elemento más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confieso mis pecados y ¿qué tengo que hacer, hermano? ¿Ah? Claro, apartarme. Pero yo confieso mis pecados y no me aparto, ¿de qué me sirvió? Al fin y al cabo, Dios conoce el corazón. Y Dios sabe si ese arrepentimiento fue genuino. Y si no fue genuino, no hubo perdón. ¿Sí lo entienden, hermanos? Todo esto del arrepentimiento tendríamos que estudiarlo con más profundidad, pero se requiere que muestres y que mostremos que realmente hemos sufrido un verdadero arrepentimiento. Realmente, hermanos, seremos salvos todos los que estamos aquí, si todavía no hemos cambiado muchas cosas en nuestras vidas y estamos soslayando, pastores, que soy débil, pastores, que no puedo, pastores, que así me gusta, pastores, que yo quiero hacerlo así de esta manera. Hermanos, debes y debemos de demostrar nuestro arrepentimiento de haber sido salvos. Caso contrario, tenemos un peligro en nuestra vida. Y el último propósito es allegarme a Dios. Cuando estas tres cosas, hermanos, se unen, cuando estas tres cosas se dan en mi vida, entonces yo recibo la absolución total de todos mis pecados. Recibimos aquella expresión de Jesucristo, la expresión que Cristo le dijo a la mujer adúltera. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer adúltera? Le dio una recomendación: vete, no peques más. Y yo estoy seguro, hermano, que esa mujer jamás se volvió a acostar con otro hombre. Y esto es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Y hablo de pecados hay hermanos que dicen, no, que estos pecaditos son chiquititos. ¿Cuáles son los pecados chiquititos de los hermanos? ¿No leen la Biblia? Son los pecados sin importancia en sus vidas.
Sí, ya no toman guaro, ya no fuman, ya no mujerean, ya no bailan, ya no hacen esto, ya no nada del mundo les atrae, está bien. Pero ahora los pecados chiquititos, los pecados de menor importancia, no estoy clasificando pecados, pecado es pecado delante de la presencia del Señor. No hay clasificación de pecados. Los católicos hablan de pecados mortales, pecados veniales. Para el Señor todos los pecados son mortales, toditos, porque todo pecado destruye la vida del cristiano, hermanos. Pero ¿cuáles son los pecaditos chiquitos de los cristianos? No leen la Biblia, no oran, no asisten a la casa del Señor, no salen a evangelizar. Sí, no es problema, dicen los hermanos. Y una hermana me dijo, no hay problema, pastor, al fin y al cabo de todo modo voy al cielo. Aquí no hay cielo raso, hermano Félix Manuel. Sí hay cielo raso, ¿verdad? ¿Ah? Hermanos, este es el problema de nosotros. El pecador, para ser salvo, realmente necesita llenar todas las exigencias del verdadero arrepentimiento. Demuestre que es cristiano, hermano. Demostremos nuestro arrepentimiento. Por eso es que dice Cristo en Lucas 13, 3 y 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo dice la palabra del Señor, hermano. Ojalá que entonces podamos entender esto. El pecador, una vez que viene a Cristo, mire, la hermana o el hermano se acepta a Jesucristo, se arrepiente, entonces debe demostrar su arrepentimiento. Y en la medida que asiste al templo, en esa medida se le va enseñando lo que la Biblia dice que no debe de hacerse. Ella debe de ir cambiando. Él debe de ir cambiando. Y cada vez que escuche algo nuevo que desconocía, debe de modificar su vida. Porque estamos para agradar, estamos para poner en alto el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. ¿Habrán arrepentidos genuinos en esta iglesia? Yo creo que sí. Hay otros que no. ¿Cuál es el segundo requisito para ser salvo, hermano? Solamente lo estoy sintetizando, hermano, nada más. Estoy viendo lo más importante. Una persona que se arrepiente, entonces está dispuesta a dejarlo todo, a cambiar su vida por esa salvación tan preciosa que Él ofrece. Mire, nosotros estamos saliendo a evangelizar, hermanos, todos los domingos, y tenemos demasiadas tarjetas de gente que está supuestamente aceptando a Cristo, pero yo pienso que muchos de nosotros andamos ofreciendo un caramelito. Le andamos poniendo fácil el asunto a la gente. Y realmente, hermanos, tenemos que ser más claros en la exposición del mensaje de la palabra del Señor. Hay un versículo que nosotros necesitamos utilizar siempre, Tito capítulo 2, versículo 11, versículo 12. Cuando yo estoy evangelizando a una persona y me dice, mire, yo estoy dispuesto a aceptar a Cristo, yo le digo, mire, lo que significa o lo que involucra entregarle la vida a Cristo. Y hermanos, entregarle la vida a Cristo es una renuncia. Es renunciar. Pregúntele a la gente, ¿va a renunciar a su guaro? ¿Va a renunciar a sus queriditas? ¿Va a renunciar a las fiestas? ¿Va a renunciar a su mala manera de vestir? Pero si le ofrecemos un chocolatito de que se llama salvación, la gente dice, deme el chocolatito, me lo voy a chupar y me lo como, punto. Yo creo que necesitamos ser más claros con lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 12, hermanos? Especialmente el versículo 12, enseñándonos ¿qué? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién lo tiene? Hermano, por favor, hermano Gilberto. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en el espíritu, justa y piadosa. Entregarle la vida a Cristo, hermanos. ¿Qué es? Según ese versículo, es una renuncia. Y es una renuncia irrevocable e irreversible, hermano. Renuncio al guaro, renuncio a las mujeres, renuncio a la fiesta, renuncio a la mala manera de vestirme y andar como yo quiera. Eso es lo que significa aceptar a Cristo, hermano. ¿Quiere aceptar a Cristo? Le dice uno, sí, cómo no, a ver, oremos pues. Ya está salva. No, un momentito. La Biblia habla de que hay que renunciar. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿usted está dispuesto a renunciar a todas las cosas mundanas? ¿Usted está dispuesto a renunciar a lo malo que usted practica?
Y si la gente realmente entendió el mensaje, hermano, dice, estoy dispuesto a renunciar porque quiero a Cristo en mi vida. ¿Sí lo entienden, hermanos? Hay hermanos que tienen el confitito de la salvación y ese confitito hasta el diablo se lo chupa. Pero cuando hablamos de renunciar, hermano, el asunto, entonces el hombre dice, déjeme pensarlo mejor. O hacen como los marchantitos, marchantita va a querer corte, no, venga la otra semana. Entonces la gente dice, en otra pasadita mejor, en otra pasadita. Pero ¿para qué vamos a andar engañando a la gente, hermanos? Yo creo que necesitamos ponerle con más claridad lo que significa aceptar a Cristo Jesús. Es una renuncia, hermanos. ¿Sí lo entienden, mis hermanos? Sí, yo creo que tendríamos que revisarnos de nosotros mismos si realmente hemos renunciado, hermano. Y esa renuncia tiene que ser irrevocable. Cuando alguien pone en el trabajo renuncio nada más, ¿sabe qué es lo que está diciéndole al patrón? Negociemos, hombre. Es cierto que te estoy renunciando, pero no es irrevocable, negociemos. Pero cuando yo pongo mi renuncia irrevocable, no importa que me den el mejor puesto, no importa que me dejen el mejor salario, es que me tiene empachado y me voy, punto. ¿Verdad que así es? Pero hay hermanos que no están empachados todavía, ¿sí? Pálidamente dice renuncio. Hermanos, el aceptar a Cristo es una renuncia. Renuncio a mandar a mi vida. Ya no mando yo. El apóstol Saulo, cuando se convierte, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Renunció a mandar en su vida, ahora quiero que tú mandes. Es que hay cristianitos, hermanos, que siguen gobernando sus vidas. Y les voy a sacar lo mismo. No leemos la Biblia, la leemos cuando queremos. No oramos, lo hacemos cuando queremos. Cuando quiero vengo al templo y cuando no, me resbala. Y cuando quiero voy a las calles a evangelizar y cuando no, ¿qué me importa? Dicen los hermanos. No hemos renunciado. Cuidado, que estamos demostrando muchas cosas en este aspecto. Terminemos con esto, hermanos. El otro requisito para ser salvo, o el mecanismo para ser salvo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Debo de arrepentirme y eso involucra mucho, pero también debo de invitar a Jesucristo. Debo de invitar a Cristo a que entre a mi vida. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La gente tiene a Cristo pero en un crucifijo. La gente tiene a Cristo pero en un cuadro, en un retrete por ahí. Le ponen una velita rojita, parece burdel. Porque solo en los burdeles se miran esas bujillitas todas tétricas. Hay gente que tiene a Cristo en el pensamiento. Y hermanos, a Cristo se necesita invitarlo a que entre a la vida. Dice 1 Juan capítulo 5 versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estamos hablando, hermanos, de tenerlo en el corazón. Ahí Proverbios, el sabio Salomón dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo siempre he preguntado, hermanos, ¿por qué Cristo quiere entrar a mi corazón? ¿Sabían ustedes por qué Cristo quiere entrar al corazón del ser humano? ¿Por qué creen ustedes que quiere entrar? ¿Ah? Porque ese corazón del ser humano es cochino, es peor que una cloaca. Y solamente Él con su poder puede limpiar la vida del más vil pecador. Por eso es que la gente necesita invitarlo a que entre al corazón y que tome el control, hermano, y que su sangre bendita limpie totalmente su vida. Miren, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 15, por favor. Y terminemos con esto, hermanos. Mateo capítulo 15, hermanos. ¿Sí lo tienen?
Hay gente que tiene a Cristo en el pecho y al diablo en el lecho. Dice Mateo capítulo 15, ¿por qué en el corazón? ¿Por qué Cristo pide el corazón? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué no me pide el cuerpo? ¿Por qué no me pide la mente? ¿Por qué me pide el corazón? Porque, hermano, el corazón es el centro de las emociones. Y no se acuerdan, mis hermanas casadas, que tu muchacho o tu marido te preguntó, ¿me querés con todo el corazón? Y el tontito del hombre le dijo, sí, con todo el corazón te quiero. Dice el versículo 19, hermanos, versículo 19, 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En Marcos capítulo 7 se ensancha la lista. Por favor, si van a Marcos capítulo 7. Ensancha un poco más la lista. Me gusta más Marcos capítulo 7, pero son pasajes paralelos. ¿Por qué Cristo tiene que entrar en el corazón? Porque hay que hacer una limpieza, y la limpia no la hace el brujo, la limpia no la hace nadie más que la sangre bendita de Cristo Jesús. Eso es todo, hermano. La gente tiene que arrepentirse y tiene que invitar a Cristo a entrar al corazón. Esos son dos elementos que si la gente no los llena, no llega al cielo. Pueden pasar años tras años en el templo, pueden seguir escuchando cuantas predicaciones buenas o pésimas o regulares, pero si no toman estas dos iniciativas, al cielo nunca entrarán. Dice el versículo 21, 22, hermanos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Cuando un pecador invita a Jesucristo, llega Cristo con su sangre bendita y saca toda esta mugre del pecado. Y te deja el corazoncito, hermanos, limpiecito. Deja el corazoncito limpiecito. Estos son los dos requisitos que el pecador necesita llenar para ser salvo, hermano. Y no importa cómo usted lo puede explicar, pero estos son los requisitos para ser salvo. Haberme arrepentido, como lo dice la palabra del Señor, e invitar a Jesucristo a entrar a mi vida. Entonces se cumple: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Realmente, hermano, usted es salvo. No diga amén. Si ahora pensemos en esta mañana. ¿Realmente yo soy salvo? ¿Realmente yo he sufrido el arrepentimiento que establece la palabra del Señor? ¿Realmente ya Cristo entró a mi vida y sacó toda esa mugre? Mire, si hay cosas que seguimos practicando, las mismitas de antes, posiblemente Cristo no entró a tu corazón, entró aquí a tu mente, pero no entró aquí. Y no le diste tiempo a que barriera toda la mugre, toda la suciedad que existe en la vida. Y yo no quiero poner en tela de duda su salvación. Nada más, haga una reflexión. Si usted no está demostrando arrepentimiento, hermanos, es un peligro, hermano. Es un peligro. Tiene que haber muestra de su arrepentimiento genuino. Solamente usted lo sabe. Pero la pregunta es válida. ¿Realmente usted es salvo? Usted me dice: pastor, sí soy salvo. Ok, perfecto. Ahora demuéstrelo, pues. ¿Y cómo lo tengo que demostrar, pastor? Renuncie. ¿Y a qué voy a renunciar, pastor? Renuncia a todo. Renuncia a los deseos del mundo, que es lo que más le afecta al cristiano, ¿no? ¿Verdad que eso es lo que más nos afecta, hermanos? La musiquita, Chayancito, Enrique Iglesita, ¿qué más? La Shakira, el General, Trío Los Panchos para los viejos que están aquí esta mañana.
Trito, los Panchos, los Reyes, los Tecolines. La pastor, ¿y cómo sabe todo eso? Porque la Biblia me dice escudriñalo todo. Eso es todo, yo escudriño todo, hermano. ¿Es la verdad? Ya renunció al trago social, hermano. Los hermanos aquí que trabajan en las esferas donde se rodean con tantos sinvergüenzas allá afuera, y ya renunció a los traguitos sociales. Pero pastor, ¿qué hago si me reúno con esta gente y él me pone la champancita por ahí? No hace nada. Usted debe de poner en alto el nombre de Cristo delante de tantos sinvergüenzas en este mundo. Esa es la verdad. Jóvenes que van a la universidad, en vez de irse con sus vestidos largos, van con chores y pantalones. Duele, ¿verdad, hermanos? Ahí duele, ¿no? Pero pastor, ¿dónde dice eso que es pecado? En la Biblia. Renuncien. Tenemos que demostrar. Alguien me dijo, pero pastor, ¿que acaso con los pantalones y pantalones voy al cielo? No, si tú vas al cielo porque fuiste salvo por Cristo Jesús. Pero das mal testimonio. Mire, hermanos, si usted realmente es salvo, demuéstrelo. Y no venga aquí al templo demostrando que es salvo. Si esta demostración es en su casa, en el centro de trabajo, donde usted se mueve, debes de demostrar y debemos de demostrar que realmente somos salvos por fe en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. La modernización, los tantos aretitos que se ponen las hermanas hoy en las argollitas aquí también, miren. Todo esto tiene que cambiar, hermano. Es una renunciación. Es una renuncia que yo tengo que ponerle en la oficina del diablo. Renuncio, Satanás. Renuncio a tu mundo, renuncio a los deseos de la carne, renuncio porque quiero servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Si la pregunta es válida, ¿realmente usted ya sufrió un arrepentimiento? ¿Realmente, hermano, usted es salvo? Solamente usted lo sabe. Nada más, cada quien puede serlo. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has dicho, gracias por lo que tu palabra nos enseñó en esta mañana. Señor, es terrible pensar lo que éramos antes, hijos del diablo, en condenación, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, practicando los deseos de la carne y siguiendo la corriente de mi pensamiento, mi raciocinio, mi razón me dice esto: Señor, ¿cómo éramos antes? Pero gracias porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de entregarle nuestra vida a Él, de ofrendar nuestra vida a Él y a través de Él obtener salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por eso tan maravilloso que hiciste en nuestras vidas. Pero tú sabes, Señor, que hay muchos de nosotros que decimos haber aceptado a Cristo, que decimos habernos arrepentido, que decimos haber invitado a Cristo al corazón, pero no cambiamos, pero ni un centímetro no hemos cambiado. Señor, ¿no será que lo que sufrieron fue remordimiento y no un arrepentimiento genuino? Padre, que en esta mañana cada quien se dé cuenta que el infierno está listo para esperar a todos aquellos que no llenan los requisitos que establece tu palabra. A los que somos cristianos, ayúdanos a demostrar nuestro cristianismo verdadero. Ayúdanos a vivir como lo dice tu palabra, Señor, y a demostrarle a este mundo que hemos sido salvos, nos hemos arrepentido y que vivimos una vida para la honra y la gloria de Dios. Ayúdanos a pensar en esta mañana. Sigan orando, hermanos. Si hay alguna persona en esta mañana se da cuenta que esa es la condición, y realmente esta es la condición del pecador, y en esta mañana quisiera hacerle una entrega de su vida a Cristo. Cristo quiere salvarle, pero Él no puede salvarle si usted no está dispuesto a invitarlo a arrepentirse
e invitarle a su corazón. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Levante su mano. ¿Alguien esta mañana que nunca ha aceptado a Jesucristo y quisiera hacerlo en esta mañana? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Alguien en esta mañana? ¿Habrá una persona en esta mañana que nunca ha aceptado a Jesucristo y quisiera hacerlo en este mismo momento? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Hermano, ¿realmente usted es salvo? ¿Está seguro que si usted muere hoy iría al cielo, mi hermano? ¿O es que nada más es un remordimiento que usted sufrió en su vida y no han habido cambios en su vida? Ahora, si realmente usted dice que es salvo, tenemos que demostrarlo con hechos prácticos en nuestra vida, renunciar a todas las cosas que Dios odia, porque Dios es santo, Él no puede estar donde está el pecado. ¿Cuántos hermanos en esta mañana se dan cuenta que sus vidas espirituales no andan muy bien y quisieran consagrar su vida al Señor? Levanten sus manos, levanten sus manos. Yo quiero orar por usted, hermano. Dios le bendiga, hermano. Alguien más, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanita, gloria a Dios. Alguien más en esta mañana, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermanito, gloria a Dios. Le bendiga, hermana, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. ¿Cuántas manitos más? Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanito, gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermanita, gloria a Dios. ¿Alguien más en esta mañana? Dios le bendiga, hermanos. Usted no está demostrando que es cristiano. No está demostrando su verdadero arrepentimiento. Hermano, yo creo que hay que reconciliar y